Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo, hoy en directo, a Una Ventana a la Innovación. Mi nombre es Paco Arnaiz y me acompaña en el estudio, como siempre, mi fiel compañera María Comín. Buenos días, María. Buenos días, Paco. Y hoy es nuestro último programa de la temporada y ya estamos contando los pocos días que nos quedan para irnos de vacaciones. Pero no os preocupéis, que antes de hacer las maletas os hemos preparado los mejores contenidos del Parque Científico y del Centro de Idiomas de la UMH. Venga, pues como tenemos mucho contenido, no esperamos mucho más. Comenzamos Una Ventana de Innovación. Hoy, a los mandos de la técnica, nuestro compañero Julio Iracil. Empezamos. Y retomamos esta sección de debate y me gustaría presentar lo primero de todo a las personas hoy a las que agradecemos enormemente el que hayan acudido a la llamada. En el día de hoy, ellos son, conforme voy presentando hacia mi izquierda, Javier Sancho, director del área de emprendimiento del Parque Científico de la UMH. Ya lo conoceréis porque la verdad es que al pueblo lo tenemos cada 2 por 3 liado, así que Javi, buenos días. Buenos días, Paco. Más a la izquierda tenemos a Carlos José Navas, él es profesor de la Universidad Miguel Hernández, entre muchos otros cargos, también como CEO de Fuera de Series. Buenos días. Muy buenos días. Más a su izquierda, Oneida Román, CEO de Loud Recycle, también una emprendedora que está sonando mucho, así que también le agradecemos el que haya venido hoy con nosotros. Oneida, buenos días. Buenos días, Paco. Y por último, y no por eso menos importante, Juan Antonio Gambín, CEO de Miss World Studios, que seguro que lo conoceréis por su juego de mesa tan chulo, que seguro que nos contará hoy un poquito más sobre ello. Buenos días, Juan, y gracias por acudir a la llamada. Buenos días, Paco. Bueno, vamos a intentar llevar a cabo un debate un poquito así más distendido, ¿no? Un poco de cómo surge en vuestra cabeza la idea de emprender, la idea, el germen, ¿no? del emprendimiento y demás. Para ello, pues obviamente también vamos a tener a Javi también para que nos cuente un poquito de qué manera se puede emprender. Pero la primera pregunta creo que es clave. Voy a intentar ir repartiendo un poquito de juego, ¿no? Como algún colegiado y demás. Vamos a empezar por Carlos. Carlos, tú fuiste partícipe de la primera edición de la maratón. Javi, no sé si se acordará de la primera edición de la maratón. Ha llovido mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué decidiste, Carlos, el hecho de participar en la primera edición de la maratón? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué sentiste cuando dijiste, uy, pues tengo que apuntarme a esto y ver lo que hay? A ver, hay dos cosas. Una es que a mí siempre me gustó montar saraos. O sea, yo toda mi vida, desde el instituto, pero si me apuntaría a decir desde el colegio, me gusta montar saraos y me gusta hacer cosas, y Javier me ha soportado y me ha aguantado en varias de ellas, porque alguna que otra batalla juntas llevamos en esta santa casa. Y luego es cierto, como bien decías tú, que yo siendo profesor de economía financiera y contabilidad y del área de empresa, siempre he notado esa falta que siempre se dice fuera de la unión entre la empresa y la universidad, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que la buena obra empieza por uno mismo y la calidad empieza por uno mismo, y es que si al final tú no conoces cómo funciona una empresa, mal vas a poder explicar a los alumnos cómo es el día a día, y el agobio de pagar las nóminas o de que llega la declaración del IVA o todo lo demás está muy bien en los libros, pero es distinto cuando es el día 18 ver la cuenta y no te ha pagado el ayuntamiento de turno y a ver qué haces con ello, ¿no? Y yo creo que es una unión de las dos cosas, y eso es fundamentalmente lo que me llevó en su momento a presentar un proyecto junto con mi hermano en el maratón, y posteriormente, y Javier me sufrió, y ya no me sufrió, sino que me ayudó encarecidamente al proyecto que es a día de hoy Fuera de Series y que llevamos dentro del Parque Empresarial. Claro. Ahora hablamos un poquito más de esto en detalle. Preguntaba por el origen, el germen. Recordemos, y solamente para especificar, que Fuera de Series es una spin-off, ¿vale? De acuerdo. Ahora hablaremos un poquito también de la diferencia entre spin-off, startup, y cómo pueden también, pues cualquier persona que esté al otro lado escuchando, también poder impulsar tanto su spin-off o su startup, depende un poco de la condición. Hablamos ahora con Oneida. Oneida, para poner un poquito de contexto a los oyentes, tú trabajabas en una empresa familiar. Sí. Aquí actualmente sigo trabajando en la empresa familiar, y bueno, todo nace un poco porque al final vengo del sector calzado y yo siempre he tenido la vena de emprendedora, lo que se dice el ser líder, y bueno, para mí esto era un proyecto que sí o sí tenía que empezar y tenía que hacer, porque si no siempre iba a tener la pregunta esa de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces, por eso fue un poco por el momento por el que empecé. La espinita, Juan, la espinita esta de decir, oye, ¿y qué pasaría si me aventuro a esto? Cuéntanos un poquito tú por qué surge la necesidad de emprender. Pues yo un poco como el resto de ellos, al final también soy un emprendedor un poco nato de siempre, de liarme la manta a la cabeza y muy echado para adelante.
y de decir, bueno, pues si ya duermo poco, pues quiero dormir menos, entonces voy a intentar agobiarme un poco más en mi vida con otra cosa más que creo que podría ser muy positiva y muy potente, y al final es creer con ella, se te mete como una bacteria en el cerebro y es algo que no te puedes quitar, te obsesionas con ello y bueno, al final pues lo intentas ejecutar por encima de todo. Te lanzas, ¿no, Javi? El claim de la 12ª maratón es ¿hasta dónde quieres llegar? Es una pregunta clave. Sí, porque al final, pues hay diferentes necesidades, oportunidades por lo que la gente, pues, al final se lía la manta a la cabeza y pone en marcha su proyecto. Pero bueno, independientemente de eso también nos gustan, pues, contar con emprendedoras y emprendedores como tenemos aquí, que al final tienen una visión, ¿no? Y creen, ¿no? Que al final sus proyectos son un proyecto de vida, ¿no? Que va un poquito más allá de solamente ganar dinero, que evidentemente pues se monta una empresa pues para ganar dinero, pero también para tener otro tipo de impactos, ¿no? Impacto social, etcétera, y un impacto personal y profesional que muchas veces no puedes conseguir de otra manera si no es creando tu propio proyecto. Vale, avanzamos un poquito. Una de las preguntas que tenía aquí apuntada en el papel es cómo descubristeis la maratón, ¿no? Brevemente, al final, bueno, el decano podríamos decir lo que es Carlos, el cómo descubriste la maratón y sobre todo cómo llega, ¿no? Al final ese ecosistema innovador a decir, oye, pues vamos a apuntarnos a la maratón. Tú, Carlos, imagino pues alguna comunicación de la universidad, cuéntanos un poquito brevemente. Me ha gustado mucho lo de decano, que llamarme viejo, pero de una forma mucho más decente. Sí, está bien, está muy bien esto. El arte de las palabras, Carlos. Evidentemente sí, ¿no? Y al final era el hecho de que estaba Fernando Borrás, que había sido profesor mío en estadística en su momento en el lanzamiento inicial, y que estaba gente que conocía y a la que honraba mucho la labor, ¿no? Y yo creo que además ahora que cumplimos estos 5 lustros, estos 25 años de la universidad, esa vocación desde el principio de servicio público y de apoyo en emprendimiento. Y fue, bueno, vamos a probarlo y vamos a ver qué funciona y qué es lo que hay. Yo había tenido ciertos pinitos en su momento, en la fundación de la CAM en su momento monté un par de concursos de emprendedores, algo del ecosistema que se estaba montando a partir sobre todo de 2008, ¿no? 2007, 2008, 2009 hubo mucho movimiento en general en España, pero en concreto en la provincia de Alicante, y esa fue la idea. Teníamos una idea de mi hermano en ese momento medio elaborada, y ¿por qué no vamos a hacerlo? Y además conocemos gente y nos lanzamos. Y a partir de ahí yo siempre lo he seguido con mucho interés. Lo decía antes a Javier, que yo todos los años, yo di docencia fundamentalmente ahora en periodismo y en audiovisuales y en el doble grado. Intento convencerlo de que al final no solo la gente de bioquímica, no solamente la gente que esté metida en laboratorios puede tener la idea y que ellos pueden presentarse. No comenzó a tantos, pero de vez en cuando 1 o 2 proyectos al año sí que salen de ahí, y que creo que en el mundo actual en el que, y especialmente para las ramas de ciencias sociales, de periodismo y audiovisual, no van a tener un trabajo para toda la vida como podía ser antes de me meto en el periódico y se acabó. Creo que el conocer a esa gente y hacer relaciones y conocer, decir, sea de un gabinete de comunicación, sea haciendo el marketing por tu lado, sea en redes sociales, pueden encontrar una salida bastante aparte, y les invito siempre, como te digo, me hacen caso menos de quizá lo que deberían, pero se hace lo que se puede. Bueno, pero para la muestra un botón, ¿no? ¿Quién mejor que te diga, oye, haz esto? Porque yo tengo mi propia empresa, ¿no? Y al final yo doy el ejemplo lo primero, ¿no? Que al final aquí muchos, hablar es gratis, ¿no? Como decía una de mis profesoras de periodismo, hablar es gratis. Que valoran, que al final cuando les enseñas las cosas que cuento y les dices, si esto es lo que hago yo detrás, es una cosa que yo creo que admiten. Me flipan las zapatillas yo creo que me hablé de zapatillas, estoy totalmente enamorado de ellas desde que las he visto. Además, ha traído 3 pares, o sea que igual no los podemos repartir. Yo creo que sí. A ver qué tal los números, luego repartimos. Bueno, bromas aparte, también veréis el contenido, si lo estáis escuchando ahora en radio, seguramente en las redes sociales del Parque Científico de la UMH, estamos grabándolo y vamos a sacar algún contenido audiovisual. Oneida, Juan, he lanzado la pregunta de cómo conocisteis, ¿no? Y os añado otra más. ¿Cómo conocisteis la maratón y qué necesidades previas a la maratón teníais y por qué os lanzasteis a apuntaros? Bueno, yo en mi caso conocí el programa a través de Elche Emprende. Hablé con un día que les consulté a la concejalía y ellos me recomendaron que hablaran con el parque, y ya a raíz de eso pues ya empecé a tener una relación con vosotros, y así fue un poco como empezó todo. Y necesidades, bueno, pues cuando emprendes realmente tienes todas las necesidades del mundo, desde financiación hasta necesidades a nivel de marketing, tesorería, no sé, de todo. Para mí me sirvió mucho para hacerme un mapa de la situación real y de hacia dónde tengo que ir, porque eso también es muy importante, saber cuál es tu punto de equilibrio para que el proyecto en el que te inicias sea realmente rentable y no se haga una bola. Perdona, Juan, que te corte. Javi, hablaba Oneida de un dato creo que súper importante, ¿no? Que lo primero que se hace en la maratón es decir, oye, ¿qué hay ya? Y
¿qué tipo de viabilidad tiene esto antes de lanzar y de al final perder el tiempo, ¿no? Por eso también hablamos del hasta dónde quieres llegar. Esa prospección inicial, súper importante. Eso es lo primero que se hace, porque al final es ver un poco cómo es el proyecto, qué es lo que tiene, y normalmente es que la mayoría de proyectos pues viene con cosas que a veces son irreales, pero no por ilusión, tal, pero sobre todo porque no han tocado realidad aún. Y lo que hay que hacer es poner los pies en la tierra al proyecto con la ambición, ¿eh? O sea, si esto al final es también ser ambicioso, pero sí que es cierto que hay cosas que no están validadas, ¿no? Lo que hacemos es validar qué es lo que tiene, y Oneida yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? ¿Dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí? Y en todo ese camino, pues evidentemente es estudiar clientes, sus necesidades, que sea real, que el producto sea diferencial, ¿vale? O que tenga algo, ¿vale? El producto, el modelo de negocio, que sea competitivo, porque al final, sí o sí, vas a competir con alguien, ¿vale? Ya sea competencia que ya está, o la que puede venir, sustitutiva, ¿vale? O simplemente los propios clientes que a veces aún no están preparados para recibir una innovación, ¿no? Claro. Y el chiste y el chascarrillo en este caso es muy fácil, pero Neida empezó con buen pie. Ahí está. Juan, sí, aquí nos gusta mucho el cachondeo fácil y barato. Juan, te he dejado antes con la palabra en la boca. Nada, yo lo conocí con una empresa electrónica en Murcia, que está en el parque de Murcia, precisamente, que con la que estábamos ayudándonos y colaborando para el desarrollo electrónico. Él nos recomendó a su vez a Antonio de Agilmar, que está aquí en el parque, y ya fue Antonio el que me sacó el folleto y dice, mira, yo soy de esto también, de la maratón, creo que esto os puede interesar mucho, echarle un ojo y mirarlo. Entonces fue cuando lo vi, entonces me empecé a informar con ello, y la verdad que nos iba a venir muy bien, porque íbamos a necesitar mucha ayuda, porque por más que yo o Juanma tuviéramos empresa y subiéramos un poquito de llevar un negocio encima, lo que teníamos en mente era una movida un poquito demasiado grande de lo que teníamos en nuestra cabeza, entonces nos iba a hacer falta mucha ayuda o proyección internacional o ayuda de cualquier tipo, y para eso, bueno, pues ya vinimos aquí, conocimos a Germán, conocimos a Javi y bueno, y de ahí para adelante pues es historia. En el emprendedurismo y el baloncesto, qué importante es pivotar. Sí, efectivamente. Y hemos hablado, ha sacado Juan a colación a Gilmar, bueno, pues es una de las tantas empresas que están también detrás patrocinando y ayudando a que la maratón sea posible. Javi, ¿qué importancia tiene? Obviamente que empresas, podemos mencionar algunas, ¿no? Planeta Huerto, por ejemplo, que también ha ayudado a Oneida, Verne, Teralco, que también ha estado con Juan. Qué importantes son estas empresas también, importantes en la provincia de Alicante y a nivel nacional, para también dar ese apoyo extra y ese plus, ¿no? Para las startups. Sí, porque venimos también un poco a lo que habíamos comentado antes, que para tú desarrollar un proyecto real tienes que conocer el mercado, muchas veces también conocer la tecnología, y tú dentro de tu proyecto no tienes por qué saberlo todo, igual que en una empresa tampoco lo tienes que saber todo, tienes que buscar colaboradores, asesoramiento, ¿no? Ya no solamente en estrategia, sino también efectivamente, oye, mira, esto tiene sentido. Así, al final hay gente experta en lo tuyo, ¿vale? O en lo que te vas a dedicar, que te puede ayudar justamente a ser más ágil y empezar a conseguir tus objetivos hitos en el menor tiempo posible y con los menores recursos, ¿no? Porque al final es hablar con X, que te abre una puerta también. Bueno, pues eso es lo que hacen nuestras empresas patrocinadoras, ¿no? Que lo llamamos empresas tractoras. Pues empresas y entidades, ¿no? Porque también está Inescope, FEMPA, que Inescope, por cierto, pues también ayuda mucho a los proyectos de calzado como el de Oneida, porque lo que estamos diciendo, tú puedes tardar mucho en conseguir una información y la gente que ya está en el mercado, ¿vale? Pues incluso puede dar más allá que una opinión, pero muy, muy rigurosa, ¿no? De si esto funciona o no. Y, bueno, pues darte ese impulso que se necesita al principio. Hablamos, y al final todo se basa en aprendizaje. Errores, aciertos, sobre todo errores, aprender de los errores. Me gustaría, por turno de palabra, primero por Carlos, aunque ya al final, Carlos, tú también trabajas en un sector económico, tienes tu propia empresa, ya hace ya unos cuantos meses que ya pasaste por la maratón, pero ¿qué aprendiste en esa primera edición y sobre todo qué has ido aprendiendo con el tiempo, y hablando ya de gestión de empresa, de los errores que cometías antes y que ahora has aprendido que no puedes hacer? Que imagino que esto
te puedo dar pie un poco como para hacer una microclase aquí ahora, ¿no? ¿Qué errores son los más habituales a la hora de emprender? No sabré decirte, yo a nivel personal es que tienes que vender. Yo soy introvertido por naturaleza, pero tienes que hablar con la gente. Y es que al final tienes que hablar. Es que me llevo comiendo de hace mucho tiempo de hablar con otros, ¿no? Pero yo soy la persona que se cogía el libro y se ponía en la esquina callado y lo sigo haciendo a día de hoy en mi casa. Pero es cierto que al final tienes que vender y tienes que vender a clientes, pero tienes que vender a posibles partners y tienes que vender a gente que te conoces en un determinado café y que nunca sabes lo que puede salir de atrás y tienes que acercarte a ellos. Y a mí eso sí me sirvió mucho el maratón. Desde al final abrirte a gente de sensibilidades distintas que ahora está muy de moda, pero sobre todo de sectores distintos y de conocimientos distintos y que nunca sabes qué te pueden aportar y tener algo diferente. Y luego sobre errores, yo creo que al final es el saber que lo vas a cometer. Yo creo que es al final el vas a tenerlo y lo que tienes que hacer es levantarte de ellos. Intentar no hacer uno garrafal, porque si no, no estaríamos aquí, pero intentar ir hacia adelante con todos y cada uno de ellos, intentando cometerlos. Y luego, pues, planificar. Yo creo que al final es cuanta más planificación, la planificación, como decían, nunca, no hay ningún plan que resista al combate con el enemigo, es cierto, pero también es cierto que sin planificación es todavía mucho peor, ¿no? Y al final, al menos tener esa base sobre la que poder modificar, sabiendo que vas a hacer las modificaciones, y eso es una de las cosas que antes veía en los libros, pero que posteriormente, una vez que te metes en esto, yo creo que lo ves mucho más claro del día a día, ¿no? Oneida. Bueno, la vida de mi proyecto aún creo que es demasiado corta como para hablar de errores. No te podría decir algo así en concreto, pero sí que es verdad que creo que siempre hay que tener una mente muy abierta, saber escuchar a todo el mundo. Aquí en el parque, por ejemplo, y una de las cosas que he aprendido es que tengo que saber, o sea, hay que escuchar porque al final hablando con la gente se aprenden cosas nuevas. Y siempre hay que estar dispuesto a poder cambiar el rumbo en cualquier momento. No puedes quedarte bloqueado en una parte, esto es lo que tengo que hacer y no querer salir de ahí. Como comentaba Oneida, al final ella es una de las ganadoras de la 11ª edición, de la última edición de la maratón. En cierta manera el recorrido obviamente es mucho más cortito. Sí que es cierto, Javi, que la hemos tenido en Altea Emprende, en la maratón, en todo lo que nos ponga por delante. En todos los emprendes. Todos los emprendes. Porque los proyectos buenos nos gustan. Y Juan, tú fuiste, bueno, pues parte de esa 9ª edición de la maratón. Ha llovido ya, ha habido una crisis muy gorda. Muy gorda. Que encima en el sector tecnológico que a ti te ha afectado especialmente. ¿Cómo se sobrepone una empresa tan tecnológica al incremento de precios y bueno, esa capacidad que también tanto le gusta hablar a la gente, ¿no? De la resiliencia, de aguantar tanto en base a hacer otros proyectos, un crowdfunding, que también podemos hablar un poquito de ello? ¿Cómo has vivido estos últimos años? Pues con bastante dolor de barriga, literalmente, porque ha sido complicado el tener ya una ruta y una guía de lo que íbamos a hacer, que de repente entre una pandemia mundial que cierre todo y se vuelva todo loquísimo, que encima tú dependas tanto, por desgracia, de China, porque por más que he intentado evitar depender de China para el tema de recursos electrónicos, ha sido imposible. Allí tienen todo y tienes que pasar por ellos sí o sí, y ha sido bastante desastre como han encarecido todos los precios, y a día de hoy pues lo siguen encareciendo, tanto ya China como por lo que está pasando con el tema de Rusia-Ucrania. El tema del transporte marítimo es una locura en cuanto a precios, el tema de la escasez de componentes, de materia prima, o sea, es todo un disparate. Al final nos hemos sobrepuesto, pues un poco como están diciendo, al final errores vas a cometer, existen imprevistos que no cuentas con ellos y ahora mismo los estamos viendo, nos falta el ataque de ovnis y el tema de los zombies. Dale tiempo, Juan, dale tiempo. Sí, que nos deje un añito tranquilo, que disfrutemos por favor. Este verano por lo menos. Pero al final es un poco adaptarte y saber que, no sé, tener conciencia de que lo que han dicho, te vas a equivocar, vas a fallar, no lo puedes tener todo controlado, es imposible, más cuando estás emprendiendo un negocio que ni siquiera existe o que ni siquiera sabes cómo va a ir, que no tienes dónde fijarte tampoco, cuando encima estás innovando es todo un poco fallo y acierto, y es ir viendo también con el camino, y al final lo bueno es saber que te vas a levantar y tener esa resistencia de bueno, te has caído, bueno, te levantas otra vez y continúas y continúas y continúas, y luego bueno, también pudimos adaptarnos, teníamos un segundo proyecto siempre en mente, y bueno, ese fue el que has comentado del tema del crowdfunding, y fue el que, bueno, pues le dimos un acelerón a raíz de esto de la pandemia, que sabíamos que nos iba a afectar, pues bueno, pues le dimos el acelerón y nos ha servido un poco para poder continuar. Al final es esa palabra que tanto nos han enseñado en la universidad, en la maratón, que es la de pivotar. Sí.
que es un poco hacerte eso. Lo hablaba Juan, Javi, el hecho de la financiación, ¿no? En muchas ocasiones estamos aquí hablando de maratón de creación, luego también tenemos aceleración, como es el programa de Acelera, que es muy importante para que los proyectos puedan dar un paso más allá, ¿no? Juan comentaba el tema del crowdfunding, que es otra vía de financiación. Luego hay otra serie de ayudas públicas y demás que también se pueden gestionar desde el propio parque, que ayudamos y demás. Y además hacemos formaciones en muchas ocasiones de ayudas IBACE, de ayudas de la AVI y demás. Pero ese punto de financiación, luego ya pueden venir los ovnis, ¿no? Como ha dicho Juan. Pero ese punto de financiación, Javi, es clave para dar ese siguiente paso hacia la supervivencia. En todos los proyectos de startup la financiación es clave. En la mayoría pues necesitan financiación externa y lo que hay que hacer es preparar esas rondas de financiación, ¿vale? Y tenerlo bastante claro. Y para eso pues tienes que tener también el proyecto muy claro, ¿no? Como decía Carlos, bien planificado, una hoja de ruta, etcétera, y demostrar que tu proyecto pues es atractivo y es competitivo, ¿vale? Y después escalable, invertible, etcétera. Pero ahí es donde estamos luchando todos, en que realmente haya financiación en las fases iniciales, incluso presemilla, antes de llegar al mercado, que se puedan desarrollar prototipos, etcétera, para que efectivamente pues ese proyecto ya tenga el suficiente valor para llamar, ¿no? Y hacer otra ronda ya más potente. En eso también es uno de los trabajos, ¿vale? Y actividades clave que hacemos en el parque. He adelantado antes, Javi, me gustaría que dedicásemos unos 10-15 segundos más o menos. Hay varias, obviamente, formas, ¿no?, de constituir una empresa, una spin-off, como es el caso, por ejemplo, de Fuera de Series con Carlos, una startup, como es el caso de Oneida y Juan. ¿Qué perfiles se buscan en la maratón? Porque al final incluso también pueden ser atractivo un perfil en el que pueda aportar algo a un proyecto que está en marcha, ¿no? Cuéntanos un poquito a quién se dirige la maratón. Pues realmente se dirige a gente con talento o potencial talento ahí, y que tengan un proyecto innovador. Y cuando hablamos de innovador es una escala de grises, es decir, no hace falta inventar la mega rueda, ¿vale? Pero a lo mejor innovando en un sector tradicional. Ejemplo que tenemos, bueno, pues Oneida, ¿no? Por ejemplo, que dentro del sector del calzado, pues con todo el tema de la sostenibilidad, pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Un proyecto así más tecnológico, pues evidentemente es el de Juana, ¿no? Que es Miss World, ¿no? Pues ahí se estaba claro que el proyecto pues estaba chulo, es innovador y había talento detrás también, ¿no? Lógicamente con el caso de... En bruto. En bruto. Bueno, para eso está la maradera, para darle aquí... Exacto, para pulir. Por militar. Y después tenemos, bueno, pues Carlos Navas, que aquí venimos a colación las spin-off, ¿no? Los otros dos casos son startups y Carlos es spin-off, que las spin-off simplemente es que están creadas para explotar resultados de investigación o conocimiento del personal investigador, en este caso de los investigadores, profesores que tenemos aquí en la universidad, pero que no dejan que busquemos al final gente de dentro o de fuera de la universidad que tenga ganas, que sean a lo mejor diamantes en bruto en la cuestión de conocimiento talento y un proyecto que sea innovador, que como decimos tampoco hace falta que se invente la rueda, porque puede ser perfectamente escalable, viable y que aporte a la sociedad, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. A mí me gustaría mucho emular esto del minuto de oro, ¿vale? No tenemos un minuto, así que os voy a pedir en 10-15 segundos un poco qué podéis o qué le hubieseis dicho a vuestro yo del pasado con el conocimiento y el aprendizaje que tenéis hoy. A lo mejor Oneida no ha llegado aún a esa fase que lo he comentado antes, pero si pudieseis ir para atrás, la mítica máquina del tiempo, ¿qué le diríais a vuestro yo del pasado y que también sirva para que toda esta gente que está escuchándonos ahora pues se pueda ver reflejado y decir, uy, pues mira, yo en esto tal? 10-15 segundos cada uno. Carlos, patata caliente para ti. Pon las cosas por escrito y no todo el mundo es bueno. Vale, bueno, muy bien, cortito y al pie. Oneida. No sé, no se me ocurre nada, la verdad. Pasamos pero al rebote sí, a por Juan y favor. te lo ves. Vale, pues la mía sería que escuche, ¿vale? Que abra la mente, que no se ciegue con su única visión, porque hay más visiones que te pueden aportar muchísimo más al proyecto y que pueden hacerlo incluso mejor. O sea, que no se ciegue. Oneida. A ver, estoy con Juan también. Hay que tener una misión muy amplia y, bueno, si una persona quiere emprender, que se tire a la piscina, que lo haga, que es mejor emprender antes que quedarse con la espinita esa ahí clavada. Y Javi, 10 segundos. Inscripciones abiertas de la maratón.
Correcto. 73.000 euros en financiación. Tenemos más, que se han sumado más patrocinadores. Y luego, obviamente, pues toda esa base de conocimiento, como bien hemos comentado antes, con Planeta Huerto, con mentoring, por ejemplo, de e-commerce, como una de las principales referencias, y muchas otras cosas más. Todo lo podéis ver en la web www.maratonstartupsumh.es, y al final también a través de las redes sociales del Parque Científico tenéis ahí toda la información. Por mi parte, me pega los técnicos, me pega Julio, así que solamente me queda despediros. Javier Sancho, director del área de emprendimiento, muchísimas gracias de nuevo por acudir. A ti, Paco. Carlos José Navas. A vosotros siempre. Muchísimas gracias de Fuera de Series. Oneida Román, la Audio Cycle. Y Juan Antonio Gambín, de Miss World Studios. 1.000 millones de gracias. A ti por invitarme siempre. Pues como bien ha comentado antes también mi compañera María Comín, hoy es el último de la temporada, así que nos vemos a partir de septiembre aquí en Una Ventana de Innovación. Muchísimas gracias y que tengáis un buen verano.